Señor, te damos gracias por el día de hoy, por la oportunidad que constantemente nos das de acercarnos a tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor, como siempre lo haces, y ayuda a que nuestros corazones se mantengan fieles, firmes, y danos la fortaleza para someternos a tu señorío y actuar en obediencia. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Bueno, estar acá una vez más con ustedes, sabiendo de que hay una linda audiencia de aquel lado de la pantalla. Algunos de ustedes saben que nos enfermamos con este virus que anda en el ambiente. Gracias a Dios ya al menos en el último test o la última prueba salimos ya negativos, pero nos hemos quedado con las secuelas. Hay una tos que está por ahí molestando y cierto cansancio, cierta fatiga. Síganos teniendo en sus oraciones, pero continuamos el día de hoy con nuestro estudio del Evangelio de Lucas, así que te voy a pedir que te veas a Lucas capítulo 9. Y ahí está el tema que estaremos tocando el día de hoy. Tú que has venido siguiendo fielmente estas predicaciones que hemos tenido, has tenido la dicha, como muchos de nosotros, de ir experimentando los eventos en el orden que Lucas los presenta, pero nos va mostrando una verdad y una realidad del caminar con Cristo, ¿no? Así que el día de hoy el tema es de camino a la perfección. Porque vamos en ese camino. Vamos en ese camino a la perfección. La promesa del Señor es de que, o el anhelo, el deseo del Señor es de que seamos como su Hijo, ¿no? Entonces, vamos a la estatura del varón perfecto. Vamos en esa dirección. Eso quiere decir que todavía no estamos ahí en la perfección, mi hermano, mi hermana. Quiere decir que vamos en camino. En este camino vamos a tener muchas dificultades, vamos a tener muchos problemas, vamos a tener muchas bajadas emocionales y bajadas espirituales. Y vamos a tener mucho en lo que pudiéramos decidir tirar la toalla y alejarnos del camino del Señor. Pero debemos mantenernos firmes en el camino y avanzar. No tenemos que ser de los que retroceden, como dice el libro de Hebreos, sino que tenemos que ser de los que continúan, de los que avanzan, de los que llegan a la meta. Vamos en ese camino, ¿no? Los discípulos a estas alturas de nuestra lectura, si te habrás dado cuenta, han sido entrenados ya en muchas áreas, en todas las áreas posibles. Y es necesario de que el discípulo de Cristo sea entrenado en todas las áreas posibles. Cada día es una enseñanza nueva. Cada día que pasa es una nueva enseñanza que se puede adquirir. Para este momento hay algo que ha quedado bien claro en nuestro andar con Lucas. Al menos a mí me ha quedado algo bien claro, y es la limitación y la imperfección del ser humano. Tenemos nuestras limitaciones y mostramos nuestras imperfecciones en cada momento, porque cuando tú lees esto te has dado cuenta de que los discípulos vienen de fracaso en fracaso, hay una tormenta, tienen miedo. Jesucristo les reprende y les dice: ustedes tienen muy poca fe. Jesucristo les da poder para sanar enfermos, les da poder para sacar fuera demonios, y de pronto hay un muchacho endemoniado y no pueden sacar el demonio, y Jesucristo les dice: ustedes tienen una fe muy pequeña. Y hay fracasos y hay fracasos y hay fracasos. Sin embargo, algo que es de imitar de estos discípulos, mis hermanos, es de que aunque van de fracaso en fracaso, continúan de la mano del Señor. Ellos no se han alejado, ellos no han dicho: ay, se ve que para esto no sirvo, creo que voy a estar fallando mucho tiempo, así que mejor voy a alejarme, mejor voy a hacer otra cosa. Y de pronto una falsa humildad, le voy a dejar mi lugar a alguien que sí lo aproveche y mejor yo tomo distancia. Hay que seguir el ejemplo de los discípulos. Ellos se mantuvieron firmes y estuvieron ahí, caminaron, sí, fracasaron, fueron señalados, fueron criticados,
discípulos, Jesucristo les amonestó varias veces, pero continuaron ahí, no se apartaron. Ese grupo es el que se mantiene y ese grupo es el que recibe el poder del Espíritu de Dios allá en Hechos capítulo 2 y es el que viene a transformar una ideología, una religión, a la humanidad con el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios los utiliza para transformar y darle vuelta a este mundo, ¿no? Entonces vale la pena continuar y seguir avanzando y seguir aprendiendo, porque vamos en este camino a la perfección. Hay que ser constantes, no hay que renunciar. No somos perfectos, pero vamos en ese camino a la perfección, mis hermanos. Así que verso 43 del capítulo 9 de Lucas el día de hoy, y ahí empezaremos nuestra lectura. Verso 43 del capítulo 9. Dice, y aquí vamos a ver algunos aspectos que tenemos que aprender para ir avanzando en este camino a la perfección. Verso 43, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Recuerdas? Él acababa de sacar al demonio de aquel muchacho, de los cuales los discípulos no habían podido sacar el demonio, ¿no? Y todos se maravillaban, dice, de las cosas que hacía. Y entonces le dijo a sus discípulos, los toma a los discípulos y les hace un recordatorio. Esto ya se los ha dicho, pero se los vuelve a decir. Hay cosas, mi hermano, en la vida cristiana que tienen que ser repetitivas y repetitivas y repetitivas y repetitivas, porque es necesario que nuestra mente las logre captar, las logre agarrar, porque el diablo puede venir y robar esas semillas de nuestro corazón. ¿Recuerdas aquella parábola del buen sembrador? Cuando el sembrador tira la semilla en el camino y las aves vienen y se comen la semilla y no dejan que entre en la tierra, y cuando Jesucristo interpreta la parábola dice que ese es el enemigo que viene y se roba la semilla y no deja que entre en el corazón de la humanidad. Bueno, hay verdades que tienen que ser repetitivas, hay verdades que tienen que decirse una y otra y otra y otra vez con el propósito de que entren en nuestro corazón. Tenemos que ser repetitivos, tenemos que ser constantes y tenemos que ser repetitivos. Aquí algo que les está repitiendo Jesucristo es su muerte. Él ya les ha dicho, me van a entregar, me van a matar y voy a resucitar al tercer día. Acá lo vuelve a decir, verso 44, verso 43, en la segunda parte, dice que trajo a sus discípulos y les dijo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Pon mucha atención, estas cosas tienen que entrar en tu mente, le dice a ellos, ¿no? Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, ¿no? Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaba velado para que no les entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Ahora tienen un temor de preguntar, oye Jesucristo, ¿qué es lo que quieres decir con esto? ¿Recuerdas anteriormente? Jesucristo halagaba a estos discípulos porque preguntaban, porque indagaban, ¿qué quisiste decir con esta parábola? No la entendimos, explícanos por favor. Ahora hay un miedo en el discípulo de acercarse y preguntarle a Jesucristo, que nunca, mi hermano, ese temor nos invada, porque ese temor no va a permitir que nosotros avancemos en el conocimiento de estas verdades que el Señor nos presenta, ¿no? Jesucristo aquí les vuelve a anunciar otra vez la muerte. Y algo que podemos aprender aquí para nosotros que vamos en este camino a la perfección es abrazar el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida cristiana, el dolor es parte de la vida cristiana. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Así que el amor es parte, el dolor, y el sufrimiento es parte de la vida cristiana. El libro de Eclesiastés dice que hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Eso quiere decir que hay etapas en la vida de sufrimiento, hay etapas de dolor. Esa no es toda la vida, pero sí son etapas en la vida, ¿ok? Hay que abrazar el sufrimiento, hay que aceptar el sufrimiento como parte de esta vida. Y aceptarla no es sencillo, porque nosotros los seres humanos le huimos al dolor, le huimos al sufrimiento, buscamos infinidad de maneras para evitar el sufrimiento, le tenemos miedo a la muerte. La ciencia se ha preocupado mucho de cómo alargar los días para que no muramos tan tempranamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un temor a la muerte, hay miedo a enfrentar esa realidad que todos tenemos que enfrentar. Nos protegemos porque hay miedo a la enfermedad, nos protegemos porque cerramos las puertas de nuestra casa porque hay un miedo a un sufrimiento, a un robo, a que alguien nos lastime, qué sé yo.
tenemos ese miedo, ¿no? Es un miedo sano que nos ayuda a protegernos, ¿no? El problema es no aceptar la realidad de que eso es parte también de la vida cristiana, porque un evangelio triunfalista puede enseñarte de que el dolor y el sufrimiento no es para el cristiano. Un evangelio falso te puede predicar a ti, mi hermano, mi hermana, de que si estás sufriendo es porque estás pecando, y no necesariamente el sufrimiento llega a consecuencia del pecado, ¿no? Recuerda la historia de Job. Dice la escritura que era un hombre íntegro, sin embargo le tocó el sufrimiento. Jesucristo sufrió y era un hombre justo, perfecto. Es nuestro Dios mismo, ¿no? Así que el sufrimiento es parte de esta vida a donde ha llegado el pecado. Así que debemos abrazar el sufrimiento. Y yo creo que esto es algo que podemos aprender en esta invitación que Cristo está haciendo. Le está diciendo a los discípulos: pongan atención a esta verdad, por favor. No quiero que la pasen por alto. Voy a ser entregado en manos de hombres, ¿no? Ellos no entendían y le tenían miedo preguntar. Uno de los comentaristas que leía decía: quizá es miedo al éxito. Miedo al éxito el que tienen los discípulos. Por eso no entienden estas palabras de Jesucristo de que va a ser entregado en manos de hombre. ¿Al éxito cuál? Bueno, Jesucristo ha venido sanando enfermos, ha resucitado muertos, ha calmado tormentas, ha mostrado su autoridad sobre muchas cosas y de muchas maneras, ¿no? Y entonces, entre toda esa grandeza, es inconcebible la idea de que el sufrimiento llegue. Bueno, ahí Jesucristo está diciéndoles: no, hay una invitación a abrazar el sufrimiento. Quizá es un temor también a descubrir la verdad. No sabemos cuál es el temor que tenían los discípulos para que les evitara el preguntar, mi hermano, pero el temor aquí vino a interferir en el avanzar. Vino a interferir en el avanzar del conocimiento que ellos pudieran haber recibido. Porque si hubieran hecho la pregunta, quizá hubieran recibido una explicación muy linda, pero el temor les detuvo. Mi hermano, el temor no nos debe detener en nuestro crecimiento espiritual. Recuerda que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, y los 12 están siendo entrenados en esta área también, en la área del sufrimiento, abrazar el sufrimiento. Primer punto que tenemos que aprender nosotros es abrazar el sufrimiento. Nuestra lectura continúa, verso 46, dice: entonces dice que entraron en una discusión los discípulos. Jesucristo les está diciendo de que Él va a ser entregado en manos de hombres. Termina la plática y al parecer estos se quedan con una especie de discusión entre ellos. Dice: entraron en discusión sobre quién de ellos era el mayor. Y el tema de la discusión que ellos estaban teniendo es: entre nosotros 12, ¿quién será el mayor? Y esta idea de quién es el mayor es quién es el más importante, ¿no? ¿Quién es el más importante acá entre nosotros? Verso 47, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Quiere decir que había una multitud ahí y andaban unos nenes corriendo, jugando cerca. Quizás llamó a uno y le dijo: hey, ven para acá, acércate a mí. Lo trajo cerca, y verso 48, y entonces le dije a los discípulos: cualquiera que reciba a este en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Hay una discusión entre ellos, una discusión de poder, una discusión de estatus, una discusión de autoridad, una discusión de prominencia, una discusión de valor. ¿Quién vale más? ¿Quién es más importante? ¿Y por qué nace esta discusión? Pudiera ser de que al escuchar de que Jesucristo va a ser entregado, quizá una discusión sería, o una discusión válida a mi juicio sería: ¿y quién se va a quedar a cargo entonces de este movimiento, ¿no? Vamos a tener que elegir a alguien que continúe esto si Jesucristo va a faltar. Es posible, no estoy diciendo que esa sea la razón, pero es posible esa es la razón. Pero el punto aquí llama a la escritura es:
al enfoque que tienen ellos. El enfoque es la grandeza. El enfoque es quién es el más importante entre nosotros. Y aquí hay algo que tú y yo tenemos que aprender en este camino a la perfección. Y es de que debemos cultivar la humildad. Debemos estar enfocados, mis hermanos, en cultivar la humildad. Hacer cosas que produzcan humildad en nuestras vidas. Hacer actos, tener acciones que cultiven, que hagan crecer, que hagan florecer la humildad en nuestras vidas. Recuerda de que somos hijos de Dios y debemos vivir en esa humildad y en esa humillación. Bueno, la pregunta que ellos tenían es: ¿quién será el mayor? Y Jesucristo toma a un niño y comienza a darles una lección de quién es el mayor, una lección de quién es el superior, una lección de quién es el más grande, ¿no? Interesante forma de Jesucristo para enseñar estas verdades. ¿Por qué? Porque el hombre tiene esta ambición egoísta, esta ambición indigna de ser mejor y de ser superior a los demás. Hay un afán al protagonismo en las venas del ser humano. Las ansias de figurar y de ser vistos, eso está presente en el ser humano, el deseo de ser conocidos, ¿no? Muchos nos tomamos fotos con el famoso porque quiero estar al lado de la persona que es famosa, ¿no? Tratamos de estar en los eventos más grandiosos, no por crecer y por avanzar, sino porque queremos que sepan que estamos en el evento que es muy grandioso. Hay algo en nosotros que se satisface cuando es parte de algo grandioso, de algo grande. Y el ego es el que está floreciendo, es el que está llamando, es el que está motivando detrás de todo esto, ¿no? Todos queremos estar detrás del ganador. Todos queremos estar detrás del grande. No nos tomamos la foto con el equipo perdedor, nos queremos tomar la foto con el equipo ganador. Sí, nos queremos tomar la foto con el que ganó la maratón, no con el que llegó al último cansado y sangrando y que ya nadie lo vio. No, queremos tomarnos la foto con el primero, con el que tiene la copa de oro, con el que tiene el trofeo, con el que tiene el gran nombre, con el que tiene los grandes contratos. Queremos codearnos con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que necesita hacernos sentir importantes. La pregunta de los discípulos que estaba entre ellos es: ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Es interesante que esta pregunta ha llegado a tan gran altura con los discípulos que se ha convertido en una discusión. Los otros evangelios, Mateo y Marcos, dice que disputaban entre sí. Eso da a entender de que las palabras quizá en cierto sentido ya estaban un poco acaloradas. ¿Quién será el mayor entre nosotros, no? Y quizá todos estaban presentando sus habilidades, sus capacidades. O quizá algunos estaban defendiendo a su favorito. No, yo creo que fulanito es el más grande porque tiene estas capacidades. No, yo creo que menganito es el que es uno de los más grandes porque él acompañó a Jesucristo en la transfiguración. No, yo creo que este es el mayor porque Jesucristo, qué sé yo, lo llevó mientras resucitaba a alguien. Y entonces quizá unos se defendían a sí mismos y otros defendían a su favorito. De una o de otra forma, esto había llegado a una discusión sin importancia, buscando a quién es es interesante cómo esta discusión no es importante cuando se está buscando quién es el más importante. El peligro de estas personas, mi hermano, mi hermana, que buscan figurar entre las cosas grandes, las personas que buscan figurar y ser vistos, ser protagonistas, ser el famoso, estar entre los ganadores y estar entre los grandes. Estas personas, desgraciadamente, muy pocas veces les llama la atención estar en aquellas labores que son muy poco publicitarias, que no tienen mucha publicidad, que no son muy conocidas, aquellas obras que nos llaman mucho la atención, ¿no? Aquellos ministerios que quizá no son tan vistos. A veces eso no llama mucho la atención. Ahí hay un peligro entonces, porque estamos en la búsqueda de algo y es algo incorrecto. Recuerda, debemos cultivar la humildad. Debemos cultivar la humildad en esta vida cristiana. Vamos en este camino a la perfección, ¿no?
Marcos, Jesús les pregunta, ¿qué es lo que discuten ustedes? Y cuando Marcos está contando esta historia, Jesucristo le dice, ¿qué es lo que están discutiendo entre ustedes? Y ellos callaron, ellos no quisieron responder de qué estaban discutiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón sabe cuando hay pecado, el corazón sabe cuando algo no está bien y trata de ocultarlo mejor. Eso lo hace un poco más interesante saber de que ellos mismos entendían de que esto no era algo digno de estar discutiendo, ¿no? Esta discusión, mi hermano, muestra lo poco que se entendía de la misión del reino de Dios. Estas discusiones, estas motivaciones, estas búsquedas reflejan lo poco que se entiende de la misión del reino de Dios. La búsqueda de la grandeza, la búsqueda de la publicidad, la búsqueda de la fama, la búsqueda de figurar y de ser vistos, da testimonio de lo poco que se entiende la misión del reino de Dios. Perdón. Y Jesucristo muestra, a través de este ejemplo con el niño, muestra de que la grandeza está en la disposición para el servicio. La disposición para el servicio. Porque mira lo que les dice en el verso 48. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y algo que Cristo dice acá, la grandeza está en recibir. En la disposición de servir a este niño, cualquiera que le acepte a este niño, que le abra las puertas a su corazón, está mostrando humildad, está mostrando que es importante para él este otro individuo. Los niños eran estos ciudadanos de segunda o de tercera clase, ¿no? Y se les está abriendo el corazón, se les está dando importancia, se les está dando valor, se les está prestando un servicio. Y Jesucristo dice, bueno, ahí es donde está la grandeza. En recibir y no en buscar ser recibido, sino en recibir. Mateo, cuando está contando esta historia, está diciendo de que cualquiera que se humille como un niño, ¿no? Cualquiera que sea humilde como un niño. Y pone al niño como un ejemplo de humildad. Y no es de que el niño se humille a sí mismo, sino que el niño simplemente es humilde. El niño no se da cuenta de su valor y de su grandeza. El niño no sabe cuál es su valor y cuál es su grandeza. Él es inocente en cuanto a su valor y a su grandeza. Y ahí es donde está la grandeza. Lo que Dios nos está diciendo es de que ser grande es no estar consciente de tu valor y de tu grandeza. No estar consciente de la grandeza es ser grande. ¿Cuál era la pregunta de ellos? ¿Quién será el más grande? Jesucristo les dice, bueno, la grandeza está en no saber cuál es tu grandeza. Mi hermano, la grandeza del ser humano está en no saber, aunque suene como trabalenguas, la grandeza está en no saber cuál es la grandeza, en ignorar la grandeza o en quitarle importancia a la grandeza. La grandeza está en no importar si eres grande o no eres grande. La verdadera grandeza está en ni siquiera desear saber si somos o no somos grandes, si somos o no somos importantes. Tremenda lección que Jesucristo da en este pasaje, en este camino hacia la perfección. El niño es inocente en cuanto al valor que tiene y nos exhorta a hacernos humildes como esos niños. Cuando Marcos cuenta esta historia, Marcos dice que hay que ser postrero y hay que ser el servidor de todos. Cuando Marcos cuenta esta historia y Jesucristo está dando este ejemplo con el niño, él está diciendo de que el grande es el postrero, o sea, el último, ¿no? Y que es servidor de todos. Es una exhortación al servicio. Por eso es de que la humildad debe cultivarse, y una de las formas de cultivar la humildad es servir a los demás. Servir a los demás va a crear humildad en el corazón nuestro. Esperar que nos sirvan va a aumentar nuestro ego y nuestro orgullo, pero servir a los demás es lo que va a alimentar nuestra humildad y va a hacernos crecer en humildad.
Y cuando la humildad es grande, el orgullo y la arrogancia van desapareciendo y el enfoque se va retomando al reino de los cielos. Recuerda de que nosotros somos una extensión de la espiritualidad de Cristo. Su espíritu está en nosotros y nosotros debemos reflejar estas verdades que Jesucristo vivía en su propia carne, ¿no? El día de hoy el Señor nos recordó de que vamos en este camino a la perfección. No somos perfectos, tenemos que permanecer, tenemos que mantenernos aquí, no tenemos que desviarnos, tenemos que quedarnos a pesar de los fracasos, a pesar de las dificultades, a pesar de las imperfecciones, a pesar de las amonestaciones. No debemos de tirar la toalla, debemos continuar, pero debemos entender estas verdades, abrazar el sufrimiento, cultivar la humildad. Y lo último, verso 49, dice, entonces, Jesucristo acaba de decirles esto, ¿no? De los niños, cómo debemos nosotros imitarlos. Verso 49, Juan como que interrumpe la plática. Y entonces dice, respondiendo Juan, dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Jesucristo les está diciendo y les está poniendo por ejemplo a este niño y les está motivando a cultivar la humildad. Y entonces Juan interrumpe la plática, al parecer, o la respuesta o la enseñanza de Cristo, y le dice, por cierto, vimos a alguien que andaba echando demonios y se lo prohibimos. Interesante, porque ellos no habían podido sacar el demonio de este muchacho hace unos momentos atrás. Sin embargo, se enteran de que alguien sí está sacando demonios y se lo prohíbe porque no está con ellos. Esa doble moral. Dice entonces respondiendo Juan y dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. ¿Por qué viene la prohibición de Juan? Bueno, lo que pasa es que no es parte del grupo. Es de otro grupo y no es de nuestra denominación y por eso se lo prohibimos. No está entre nosotros, así que dijimos, bueno, si no es de nosotros ha de ser del diablo, así que se lo prohibimos, no ande sacando demonios. Y Jesucristo le dice, no se lo prohibáis. ¿Por qué? Porque si está sacando demonios, quiere decir que está de nuestro lado. Si está sacando demonios, quiere decir que Dios les ha dado la autoridad de sacar demonios. Quiere decir que está de nuestro lado. Juan, es tiempo de que uses un poquito el cerebro y comiences a llegar a mejores conclusiones. Y aquí la enseñanza, mi hermano, es a promover la unidad. En este camino a la perfección debemos promover la unidad. Aquí obvio, Juan está teniendo un espíritu de sectarismo. Aquí es un no al sectarismo. Esto no es de que solamente nuestro grupo es el bueno, no solamente nuestro grupo es el que posee la verdad. No, la verdad es la que nos posee a nosotros. Nosotros no poseemos la verdad. El sectarismo es aquello que te hace creer de que solamente este grupo es el perfecto. Solamente este grupo es el bueno, solamente este grupo es el que hace las cosas bien, solo este grupo es el que anda bien. Incluso dentro de la congregación pueden haber pequeños grupos que se crean de que solo ellos son los que están haciendo bien las cosas, de que solo ellos tienen el amor verdadero, de que solo ellos tienen el compañerismo perfecto, de que solamente ellos tienen la justicia y la verdad y que solamente ellos enseñan la verdad. No, el sectarismo debe ser algo que debe estar lejos de la mentalidad del cristiano. Jesucristo le dice, Juan, espérate, enfócate, no tienes que estar pensando estas cosas, tienes que reacomodar tus pensamientos. Recuerda que tenemos un enemigo, el enemigo es el diablo, y si aquellos están peleando contra nuestro enemigo, quiere decir que estamos en el mismo bando. No les impidan ustedes a aquellos estar sacando demonios. No se lo prohibieron porque estuviera en pecado. No se lo prohibieron porque estuviera enseñando falsas doctrinas, no, se lo prohibieron porque no era parte del grupo. El pecado que habían cometido los otros era no ser parte del grupo. Jesucristo les dice, no, es tiempo de sacudirse ideas humanas
filosofías humanas, sectarismos, y comenzar a ampliar la visión y ver de que el reino de Dios no tiene límites. El reino de Dios no es un grupo de 12, el reino de Dios no es este pequeño grupo. El reino de los cielos es algo que va creciendo y va ensanchándose y va aumentando. No es algo que se va haciendo pequeño, es algo que se va haciendo grande. El reino de los cielos no es algo que está estancado, el reino de los cielos es algo que va avanzando, va multiplicándose. El reino de los cielos no es algo que creció y se detuvo, no, es algo que creció y se multiplicó y dio frutos y se expandió. Juan ha detenido la obra de alguien que tenía autoridad para sacar demonios. Jesucristo le dice, no hagas eso. No se trata de círculos o de marcas, no se trata de pequeños derechos. La guerra es contra el diablo. Y si hay alguien que está peleando contra el diablo, entonces está a favor del reino de Dios. Solo hay dos bandos, o el reino de los cielos o el reino de las tinieblas. Juan nos deja claro eso en sus cartas después. Juan nos dice, o estás en las tinieblas o estás en la luz. O eres de la luz o eres de las tinieblas, o eres de Dios o eres del enemigo. Al parecer en las cartas Juan ya deja claro un corazón diferente. Así que lo que nos motiva a esta pequeña sección del verso 49 y 50 es a promover la unidad. En este camino a la perfección, mi hermano o mi hermana, tenemos que abrazar el sufrimiento, tenemos que cultivar la humildad y tenemos que promover la unidad. Habrán altas y habrán bajas, habrán caídas, habrán momentos en que queremos tirar la toalla, habrán momentos en que queramos desistir y decir ya no más, ya no puedo más, ya no quiero más, ya no me gustó, estoy cansado, es demasiado, es muy exigente, qué sé yo, podrás tener mil excusas, mi hermano, pero no hay que tirar la toalla, hay que continuar, hay que avanzar. Hay que llegar a la meta, hay que llegar al final, hay que seguir luchando, porque no somos de los que nos retiramos, sino que somos de los que continuamos. Recuerda que tenemos la fuerza del Espíritu de Dios, tenemos su compañía, tenemos su amor y debemos continuar en esta lucha. Así que cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana. Padre, te damos gracias. Gracias porque una vez más has hablado a nuestros corazones y nos has recordado de que vamos a tener caídas en este cristianismo. Vamos a tener muchos fracasos. Vamos a cometer muchos errores. Pero no debemos alejarnos. Debemos mantenernos y seguir aprendiendo. Debemos quedarnos y seguir aprendiendo. Debemos permanecer y seguir aprendiendo. Porque a su tiempo la madurez llegará. Y podremos entonces brillar a toda la fuerza de la luz que ha sido puesta en nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. Te lo pedimos. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.